Mi nombre es Freddy Pozo, soy de la ciudad de Quito, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la carrera en Informática. Y a continuación les voy a presentar la actividad número 3, que consiste en realizar el mantenimiento lógico de un computador, es decir, vamos a formatearle y a instalar un sistema operativo. Bueno, comenzamos. Para realizar este trabajo necesitamos un CD booteable con el sistema operativo que vamos a utilizar, pero en este caso yo no voy a utilizar el CD ya que mi computador tiene un recovery que viene de fábrica y viene con el sistema operativo original. Vamos a proceder a realizar el formateo. Bueno, como pueden ver, ahí está el computador. Damos clic en inicio, en equipo. Como pueden ver, aquí está el recovery de mi computador. No sé si lo observan bien. Ahí se encuentra el recovery. Lo que vamos a hacer es simplemente a dar clic en inicio y a reiniciar el computador. Mientras se reinicia, vamos a presionar la tecla F11, que con este procederá a formatearse el computador a un estado inicial de fábrica. Bien, como se puede observar, ahí se encuentra el recovery del computador HP. Como les mencioné anteriormente, esto le restaura al computador a un estado original de fábrica. Y a continuación damos clic en siguiente. Nos pregunta si estamos seguros si deseamos continuar con el formateo. Le damos clic en siguiente. Marcamos la casilla y damos clic en siguiente. Como ven, ya se encuentra formateando la unidad de disco duro. Y este proceso puede tardar aproximadamente 1 hora. Voy a pausar el video hasta que se realice el procedimiento de formateo. Bien, como se puede observar, ya está terminándose el formateo de nuestro disco duro. Nuestro computador quedará en un estado inicial como cuando recién lo adquirimos. Bien, una vez finalizado el formateo de nuestro disco duro, vamos a dar clic en terminar.
Y a continuación vamos a esperar para realizar la instalación de Windows. En este momento está procediendo a instalar los controladores para nuestro Windows. Bien, una vez que termine el proceso de formateo de nuestro disco duro, de nuestro computador, como les mencioné al inicio, el computador tiene un recovery con una versión Windows 7 original. Es por ese motivo que no utilicé el CD para instalar el programa, el sistema operativo. Y bien, a continuación vamos a proceder a la configuración de nuestro sistema operativo Windows 7. Elegimos el idioma, damos clic en siguiente, elegimos nuestro país, Ecuador, hora y moneda, español Ecuador, distribución del teclado, elegimos Latinoamérica, damos clic en siguiente. Escribimos el nombre de un usuario. Damos clic en siguiente. Aceptamos los términos de licencia de nuestro sistema operativo. Damos clic en siguiente. En mi caso, como es una versión original, le doy usar la configuración recomendada. A continuación, la configuración de hora y fecha. Buscamos para nuestra configuración donde diga Bogotá, Lima, Quito. Damos clic en siguiente. Y esperamos hasta que continúe con la instalación. Se encuentra al momento iniciando nuestro sistema operativo. Bien, una vez finalizado el proceso de formateo y de instalación de nuestro sistema operativo, tenemos ya nuestro computador realizado realizado el mantenimiento lógico. Como pueden ver, se encuentra en un estado inicial, restaurado de fábrica. Y en mi caso, las particiones del disco duro lo podemos realizar después, ya que mi computador vino por defecto con estas dos particiones adicionales de la marca HP, que son los recovery para formatear nuestro equipo y que se instalen el sistema operativo original. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.